¿No deja de caerte el pelo hagas lo que hagas? A lo mejor este vídeo es para ti, porque vamos a hablar de una causa diferente de caída, que es la rotura. Soy Claudia Bernardez, dermatóloga especialista en tricología, que es la medicina que estudia la salud capilar. Y hoy vamos a hablar de algo que se habla menos, pero que es súper importante. Y es cómo a veces notamos caída, pero no viene de raíz, sino de problemas con la fibra capilar. La realidad es que muchas mujeres acuden a consulta pensando que tienen un problema en la raíz de su pelo, una enfermedad, porque notan menos pelo, coleta más fina. Pero cuando hacemos un completo estudio ecoscópico y una valoración clínica, vemos que el problema no está en la raíz, que es un problema de la fibra capilar, de la rotura. Así que, si tiñes el pelo, si usas herramientas de calor, si cepillas con frecuencia, si lavas con frecuencia, si duermes encima de una almohada, todo puede ocasionarte rotura. Con lo cual, quédate hasta el final del vídeo para conocer a fondo todas estas causas, pero sobre todo para conocer trucos para que sean menos dañinos y no haya tanto problema. A lo mejor te planteas por qué es tan importante que hablemos de la rotura de pelo. Pues bien, porque es algo muy frecuente que aparece por cualquier daño que le causamos a la fibra capilar. Y como ya os he comentado antes, es que todo lo que hacemos en nuestra vida diaria puede dañar la fibra capilar. ¿Y por qué? Pues porque la realidad es que es una estructura compuesta por células muertas. Lo más importante de esto es que no tienen capacidad de regenerarse. ¿Te haces una herida en la piel de la mano? Esa piel se va a recuperar. ¿Dañas la fibra capilar, la rompes y le alteras su capa externa, su cutícula? No va a poderse regenerar. Por eso es tan importante, 1, intentar disminuir los daños y 2, intentar repararlos, aunque sea temporalmente, como iremos viendo a lo largo del vídeo. Y ahora hago un pequeño inciso para explicar la fibra capilar y su estructura, que aquellas que ya la conozcáis podéis saltar al siguiente capítulo. Básicamente, la fibra capilar está compuesta por 3 partes: la médula, que es la capa interna, la corteza, que es la capa intermedia y más fuerte, y una capa externa, que es la cutícula, que tiene una grasita, ácidos grasos que la protegen. La cutícula se encarga de proteger a la corteza y la corteza es la que le da sostén al pelo. Entonces, cualquier daño va a pasar primero por la cutícula y ya si la rompe va a hacer que haya posibles daños en la corteza. Daños en la cutícula disminuyen brillo, daños en la corteza son los que llegan a hacer que se nos rompa el pelo. Y ahora sí, continuamos enfocándonos en cuáles son esas causas que más daño generan sobre la fibra capilar y más fácilmente van a permitir que se rompa. Y el primero, por mucho que nos pese, son los tintes y las decoloraciones. El color del pelo se encuentra dentro de la fibra capilar, por eso para cambiar el color o añadir otro vamos a tener que atravesar la capa de la cutícula, romperla permanentemente y llegar a la corteza donde cambiaremos el color. No os estoy diciendo que no lo hagáis, pero hay que tener en cuenta que genera este daño. Eso va a hacer que progresivamente esa fibra capilar se vaya viendo resentida. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Pues primero, si hemos hecho un tinte o una decoloración que es un poquito más agresiva todavía, debemos asegurarnos de cuidar más el pelo, protegerlo externamente pues con aceites o serums. Y si queremos disminuir el grado de daño, lo que tendremos es que usar tintes que sean temporales, o sea, baños de color, o sea, barros, porque esos no van a penetrar dentro de la fibra capilar, sino que se quedan por fuera y entonces van a ser mucho menos dañinos. ¿Y por qué no son los únicos que usamos? Porque son menos dañinos, pero también mucho menos permanentes. Entonces nos hace un poquito esclavas de tener que estar continuamente tiñéndonos y no siempre se consiguen los mismos colores. Pero es algo que debes de tener en cuenta en tu caso personal y plantear qué prefiero, dañar un poco y cuidarlo o dañarlo mucho menos y simplemente tener que hacerlo con más frecuencia. Y si ya te he agobiado un poquito con lo de los tintes, pasamos a las herramientas de calor. El pelo es una estructura química que tiene sus enlaces químicos. No vamos a entrar en detalle, aunque me encantaría, pero lo dejamos para otro vídeo en el que queramos aprender de eso. La cosa, cuando el pelo tiene su forma que está establecida genéticamente, esa forma se mantiene por los enlaces químicos. Y los enlaces químicos, la única forma de modificarlos, aparte de con agua, es con calor. Por eso usamos herramientas de calor, bien para alisar, bien para rizar, vamos, que las usamos para todo el rato y casi todas las mujeres y muchos hombres. Entonces,
¿Qué es lo que pasa con las herramientas de calor? Pues que claro, rompen esos enlaces que luego muchos se van a rehacer, pero algunos no. Y eso ya genera una fragilidad, deja el pelo un poquito más frágil. Segundo problema, que esa herramienta de calor, con el calor, sobre todo cuando es excesivo, va a ir dañando las capas externas del pelo, va a ir dañando esas proteínas que están dentro de las células. Y esos daños sí que son un poquito más irreversibles. Así que, ¿debemos evitar al 100% las herramientas de calor? No, pero sí que debemos controlar la temperatura, intentar no pasar, si es una plancha o un secador, la misma herramienta de calor a mucha temperatura por el mismo sitio todo el rato, y luego debemos intentar usarlas lo menos posible. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si, por ejemplo, estamos en época de playa, que a lo mejor no es el momento para llevar el pelo completamente planchado, porque en cuanto nos metamos en la piscina, pues se nos va a quitar esa forma de alisado. Así que tened en cuenta que daña más, cuidarlo, disminuir la temperatura y usar los protectores del calor, que van a disminuir el daño, sobre todo de lo que son las proteínas, pero no lo van a eliminar por completo, así que tampoco os confiéis con eso. Y bueno, ya me va entrando casi la risa nerviosa, porque mientras avanzamos en el vídeo van apareciendo más causas de daño sobre el pelo y van siendo cosas que podemos evitar menos y menos y menos. Y es que de lo que vamos a hablar ahora es del daño que ocasiona el cepillado. Y es que el cepillado, si lo pensamos, es que lo hacemos la mayoría de nosotras o todos los días o 3 o 4 veces en semana. Pero es que eso lo hacemos sobre el pelo. Pero claro, el pelo que está aquí abajo nació hace más de 2 años, con lo cual llevamos 2 años cepillando este trocito de pelo todos los días. Lo que quiere decir que 365 por 2 llevamos más de 700 cepilladas en esta parte del pelo. Y obviamente al pasar el cepillo hacemos una fricción y esa fricción daña la capa externa, y si la corteza ya estaba dañada también puede romper. Por eso el cepillado, que parece algo tan insulso, es algo a lo que debemos de dar mucha importancia, sobre todo si estamos viendo mucha caída, porque a lo mejor nos estamos agobiando muchísimo, porque vemos caída después de la ducha y en realidad es que al cepillar nos estamos fracturando mucho el pelo. Cosas clave para un cepillado lo más saludable posible. Primero, que sea con el pelo lo más seco posible, y si es completamente seco, mejor que mejor, porque un pelo mojado es un pelo frágil, con lo cual si está frágil y encima lo cepillamos, apaga y vámonos, porque ahí se va a romper seguro. Yo sé que cuesta salir de la ducha y ponerse uno a secar el pelo a baja temperatura, que no tardas el doble, y esperar a que esté seco para cepillar, pero hacedme caso, si tenéis la paciencia suficiente y esperáis, es algo que vais a notar, vamos, radicalmente. Siguiente cosa muy importante, seleccionar correctamente los cepillos en función de vuestro tipo de pelo, ¿vale? Hay cepillos que son para pelos rizados, cepillos para pelos más lisos y cepillos con púas más anchas, etc. Las claves sobre todo es que sean púas flexibles para que no nos hagan mucho daño, y a no ser que tengamos un pelo que no se nos enreda nada, púas finitas para que podamos ir poco a poco de abajo arriba cepillando. Así que ya sabéis, el cepillado es un punto de dolor, como se diría, ¿no? A nivel empresarial, es un punto de peligro para el pelo, pero que si lo hacemos bien podemos hacer que no sea tan problemático. Y aunque hay muchas más causas de rotura capilar, la última que vamos a nombrar, porque es de las más importantes, es la rotura por el incorrecto uso de champús. Y aquí ya se encienden todas las alarmas, porque es difícil, es verdad, elegir tipos de champú. ¿A qué me refiero con esto? El champú, cuando tiene alta capacidad limpiadora, por ejemplo, si usamos uno con sulfatos muy potentes y lo usamos a diario, podemos eliminar la capa externa protectora del pelo y hacer que el pelo se vuelva más frágil y que su rotura sea mucho más fácil. Así que si vas a usar un champú potente con más sulfatos porque necesitas una buena limpieza del cuero cabelludo, asegúrate de estar protegiendo la fibra capilar de medios a puntas, y de esa forma podrás usar ese champú pero sin dañar la fibra capilar y sí consiguiendo el beneficio del cuero cabelludo. Y lo que te estarás preguntando, pobrecita mía, y es normal, vale, y todo puede romperme el pelo, y ahora yo cómo sé si lo que se me está cayendo es por rotura o es porque de verdad tengo un problema de raíz, porque muchas veces se nos juntan los dos tipos de caída. Pues bien, una opción es los pelos que se te caen, mirarlos bien de cerca.
porque si tienen adherida una bolita blanca, muchas veces es que es un pelo que ha caído porque está en fase de caída, que es característico que tengan esa bolita blanca. Ahora bien, si ves que acaba en una bolita más negruzca, pequeñita, o directamente son romos, es más probable que sea roto. Ahora bien, si estás notando mucha falta de pelo cerca del cuero cabelludo o esa caída es muy abundante, mi consejo sí que sería que te valoráramos, porque al final no es tan fácil ver la diferencia. Sí que mi recomendación, si estás con duda y estás viendo este vídeo, empieza a aplicar desde ya todos los consejos que hemos hablado y que ahora repasaremos al final del vídeo, porque si es por rotura, eso es algo que mejora casi de forma inmediata. Así que, como hacemos siempre, pasamos a la fase de consejos finales para aplicar todo esto que hemos aprendido. Primer consejo, mucho cuidado con los tintes y las decoloraciones. Asegúrate que de verdad quieres ese cambio de color y habla con tu estilista para hacerlo de la forma menos agresiva. El segundo, con las herramientas de calor, control, disminuir la temperatura todo lo posible y siempre un protector térmico. Con el cepillado, hazlo suavemente, con el pelo lo más seco posible y siempre habiendo aplicado un producto nutritivo, aceite, serum, me da igual, pero tienes que aplicar algo que disminuya la fricción en el pelo. Y finalmente debes consultar en caso de que te notes mucha caída y alteraciones muy marcadas. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo, espero que el vídeo te haya servido y si es así, dale a like y suscríbete para no perderte nada del contenido de salud capilar.